Bienvenidos una vez más a Matemáticas Fabio Sora. Vamos a continuar con las razones trigonométricas para los ángulos notables. En el video anterior ya se hizo la respectiva revisión de las razones trigonométricas para el ángulo de 30 y quedó que el ángulo de 60 se trabajaba de manera muy similar. Vamos a dedicarnos ahora al ángulo de 45 grados. Recordemos que para 30 y 60 lo que hicimos fue un triángulo equilátero, es decir, un triángulo cuya medida de todos sus lados era la misma y decidimos que era la unidad. Para el de 45 grados lo que vamos es a trabajar sobre un triángulo isósceles. Los triángulos isósceles ustedes recordarán que son aquellos que tienen la medida de dos lados iguales. Vamos a trabajar con un triángulo rectángulo isósceles cuya medida de sus catetos es 1. Si es triángulo rectángulo, obviamente estos dos ángulos, que eso es lo que ocurre en los isósceles, son iguales, y para que se cumpla que la suma de los ángulos de 180, pues estos dos son de 45 grados. Listo. Si la medida de los catetos es 1, la medida de la hipotenusa, sin demorarnos demasiado, recordamos que la hipotenusa es la raíz cuadrada de los catetos al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado más el otro cateto que también es 1 al cuadrado, es decir, tendríamos que la hipotenusa es raíz de 2, dejémosle ahí el raíz de 2, y con ese raíz de 2, sin pasar a decimales, es que vamos a trabajar. ¿Listo? No importa sobre cuál nos paremos. Y entonces nos quedarían que las razones trigonométricas para 45 son, saquémoslas rápidamente, seno de 45 por definición es igual, supongamos que estamos trabajando siempre sobre este, seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, 1 sobre raíz de 2. Listo. Como nos quedó una fracción con denominador radical, debemos racionalizar para evitar que en los denominadores hayan raíces. Entonces se multiplica por raíz de 2, tanto numerador como denominador, y obtendríamos 1 por raíz de 2, raíz de 2. Y raíz de 2 por raíz de 2, se sabe que se elimina el radical, queda solamente 2. De manera similar, el coseno de 45 va a darnos coseno, seguimos parados en este, coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, pero vuelve a pasar esto mismo, 1 sobre raíz de 2, nos toca racionalizar, pues ya como lo hicimos arriba no lo volvemos a hacer, y nos quedaría raíz de 2 sobre 2. De una vez para que vayamos dejando esos criterios claros, el seno y el coseno para 45 son iguales. Listo. Si pasamos ahora con la tangente de 45 grados sería igual. La tangente por definición es que cateto opuesto sobre el cateto adyacente, o sea 1 sobre 1, es decir 1. Listo. Y la cotangente pues da lo mismo, cotangente de 45 cotangente es el adyacente sobre el opuesto, pero volvemos a tener la situación de 1 sobre 1, que eso es 1. Listo. Ahora sería mirar lo que es la secante y la cosecante. Miremos acá, secante de 45 grados. Secante. La secante es hipotenusa, que es raíz de 2, secante hipotenusa sobre el cateto adyacente, ¿sí? La secante es hipotenusa sobre adyacente, entonces me daría raíz de 2 sobre 1, es decir, raíz de 2. Y finalmente la cosecante de 45, pues vuelve a ser lo mismo, pero pues por definición es el opuesto sobre, la hipotenusa sobre el opuesto, raíz de 2 sobre 1, y quedaría raíz de 2.
Listo, entonces esta es la forma de encontrar las razones trigonométricas para el ángulo de 45, son muy sencillas. Y la idea es enseguida dejar organizado un cuadrito donde tengamos por un lado las razones trigonométricas y por otro lado los ángulos, es decir, tendríamos un cuadrito con la siguiente estructura. Vamos aquí, recordemos que son 6 razones trigonométricas. Bueno, aquí hasta aquí. Entonces tenemos por un lado va la razón trigonométrica, por el otro lado va el ángulo. Y lo vamos a dejar diligenciado en orden. Ángulo de 30 grados, ángulo de 45 grados y ángulo de 60 grados. Seno del ángulo, coseno del ángulo, tangente del ángulo, cotangente del ángulo, secante del ángulo respectivo y cosecante del ángulo respectivo. Las que acabamos de encontrar son las de 45. El seno nos dio raíz de 2 sobre 2. Lo mismo nos dio el coseno, raíz de 2 sobre 2. La tangente 1, la cotangente 1. La secante raíz de 2. Y la cosecante raíz de 2. Ya habíamos encontrado los de 30 grados. Quedó que el seno era 1/2, el coseno era raíz de 3 sobre 2, coseno era raíz de 3 sobre 2, la tangente era raíz de 3, la cotangente, esta era raíz de 3 sobre 3, raíz de 3 sobre 3, esta sí era raíz de 3, la secante, 2 raíz de 3 sobre 3, 2 raíz de 3 sobre 3, y la cosecante era 2. Y se había dicho que para el análisis de 60 grados, al hacerlo, iba a resultar que se intercambiaban, entonces el seno de 60 era lo que había dado el coseno de 30, o sea, raíz de 3 sobre 2, y acá 1/2. La tangente fue lo que dio la cotangente, o sea, raíz de 3, y la cotangente fue lo que dio la tangente de 30. Y aquí en la secante y cosecante también intercambiaban, y aquí quedaría 2 raíz de 3 sobre 3. Listo. Este cuadrito va a ser de mucha utilidad para ejercicios que más adelante se van a proponer. Es importante recordar cómo se logran obtener estos valores. No estamos hablando de memorizarlos, sino de recordar qué ocurría cuando se hacía el de 60, que partíamos del triángulo equilátero, que todos sus lados 1, trazábamos la altura, resultaba que la altura dividía el lado donde cae, lo dividía en 2 partes iguales, quedaba cada partecita de 1/2, y los ángulos los dividía en 2 iguales, y ahí para adelante es algo de repasar, porque era utilizar Pitágoras y luego recordar las razones trigonométricas que ya se han venido trabajando. Eso sería todo por este encuentro. Repasar la construcción porque nos permite fortalecer las definiciones que ya hemos venido trabajando y tener el cuadrito bien organizado para cuando se esté necesitando. Muchas gracias y nos vemos en una próxima revisión de las temáticas que nos interesan.